Bien, supongamos que tengamos un sistema de ejes coordenados el eje X de Y y tenemos, supongamos, un triángulo, acá en esta posición. Que este es el vértice A, este el B y este el C. Y supongamos que en otro momento vemos que esta figura plana, que a partir de ahora se va a llamar chapa, todo esto está en los apuntes que les subí. No tan solo en ese que les dije recién de vínculos, sino en los otros también. Supongamos que en otro instante nos encontramos con que nuestra chapa, nuestro cuerpo plano, se encuentra en esta posición. Entonces, nosotros, este desplazamiento complejo en el plano, podemos subdividirlo en tres movimientos independientes mucho más sencillos. Uno de esos movimientos va a ser lo que le vamos a llamar la traslación horizontal. ¿Sí? El cuerpo se trasladó. ¿Ven? El punto A que estaba acá se trasladó a esta otra posición a través de un desplazamiento horizontal. Entonces, a ese desplazamiento horizontal le vamos a llamar traslación horizontal. Podemos después suponer que nuestro triángulo se desplaza en vertical hasta esta posición. Ponemos los tonos acá para que se vea bien. Ahí se ve bien, ¿no?
este sería el punto A. ¿Ven? Se trasladó para arriba con un movimiento vertical que le vamos a llamar traslación vertical. Y finalmente, ven, para adoptar la posición final, ¿qué es lo que tuvo que hacer el cuerpo? Lo que tuvo que hacer el cuerpo es una rotación. Una rotación en este sentido. Así, ¿no es cierto? Para que el punto A, que estaba acá arriba, pase a estar acá ubicado lateralmente. Este tercer movimiento, que ya no es ni una traslación horizontal ni vertical, sino una rotación, le vamos a llamar de esa forma, rotación. La rotación, si ustedes observan, se produce girando alrededor del eje Z. ¿Cuál sería el eje Z? Si dibujásemos en 3 dimensiones sería este, ¿no es cierto? Nada más que como por ahora vamos a trabajar en el plano, al eje Z no lo vemos, pero si lo hacemos así en perspectiva, este sería el eje Z. La traslación horizontal sería la traslación según el eje X. Acá he puesto al revés los nombres, ¿no? Pongamos en el sentido normal de los ejes. No hay problema con los nombres, pero de este eje toda la vida le hemos llamado Y, le sigamos llamando Y. Fíjense, la traslación horizontal es la traslación según el eje X. La traslación vertical es la traslación según el eje Y. Y la rotación, ven, el cuerpo rota para lograr la posición esta acostada, rota alrededor del eje perpendicular al plano del movimiento, que es el eje Z. ¿Comprendido? Esos son los 3 grados de libertad que tiene un cuerpo en el plano. Son 3 porque son los únicos movimientos en el plano que son independientes entre sí. La traslación horizontal es independiente de la vertical y ambas independientes de la rotación, según el eje Z. Entonces, tanto las articulaciones como los apoyos lo que hacen es anular esos grados de libertad. Y si yo quiero que mi estructura se quede quietita, en reposo, debo anular esos 3 grados de libertad. Entonces, acá vamos a poner que el reposo se logra anulando, el reposo se garantiza, ¿sí? Más que se logra, se garantiza anulando los 3 grados de libertad. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Bien.
Hoy es 26, ¿no? Bien, entonces, en función de la cantidad de grados de libertad que restringe cada apoyo, vamos a encontrarnos con tres categorías distintas, que ahora se las muestro. ¿Ven la pantalla o tengo que volver a compartírsela? Sí se ve. Sí, profe. Bien. Las estoy grabando para desplazar. ¿Ven? Les busqué los apoyos que tenemos de primera especie, de segunda especie y de tercera especie. El apoyo de primera especie restringe él solito un único grado de libertad. Es este apoyo que le llamamos apoyo móvil. Y la fuerza que el apoyo le ejerce a la estructura le vamos a llamar reacción de apoyo o reacción de vínculo. ¿Por qué? Porque la estructura transmite fuerzas a tierra a través de los apoyos. Entonces, tierra, por la tercera ley de Newton, reacciona sobre la estructura ejerciendo a través de esos mismos apoyos las fuerzas iguales y opuestas que a partir de hoy le vamos a llamar reacciones de vínculo, que son las fuerzas encargadas de equilibrar la estructura. Entonces, el apoyo móvil, como restringe un solo grado de libertad, reacciona con una única fuerza, que es esta que llamé acá RA. Y este es el dibujito que lo representa. Después, todos estos apoyos que están en la segunda columna, que le llamamos apoyos de segunda especie, son los que restringen 2 grados de libertad. El apoyo móvil restringe, es decir, que acá lo que está anulada es esta horizontal, que es según la recta de acción de la fuerza. El apoyo fijo anula las dos traslaciones. Las traslaciones, si bien le llamamos a una horizontal y otra vertical, pero no necesariamente tienen que ser horizontal y vertical. Pueden ser dos inclinaciones cualquiera, pero lo que sí, una de ellas tiene que ser necesariamente perpendicular a la otra. ¿Está? El apoyo de segunda especie, el más sencillo, el que más se utiliza en las estructuras, es este que se llama apoyo fijo, que restringe las dos traslaciones. Por eso reacciona con dos fuerzas. Esta fuerza que vamos a llamar HA, esta reacción de vínculo, y esta otra que vamos a llamar BA. Y el cuerpo puede rotar, ven tanto el apoyo móvil como el fijo, tienen una articulación en un extremo, que a través de esa articulación es que se va a unir a la estructura. Y la estructura puede girar alrededor de esa articulación. Porque se acuerdan, como la articulación era como un tornillo con una tuerca, permite el giro de las dos partes que estoy uniendo. Otros dos tipos de apoyo que vamos a tener de segunda especie, ya no llamados apoyos fijos, sino llamados apoyos deslizantes, son estos dos que dibujé abajo, que reaccionan con una fuerza y con un momento. Todo apoyo que reaccione con una fuerza anula una traslación. ¿Cuál traslación? La traslación según la dirección de esa fuerza.
Y todo apoyo que reaccione con un momento lo que anula es la rotación, porque se acuerdan de física, las rotaciones están gobernadas por los momentos, mientras que las traslaciones gobernadas por la fuerza. Y finalmente tenemos el único apoyo de tercera especie, que le llamamos empotramiento, que él solito restringe los 3 grados de libertad. ¿A través de qué? De dos fuerzas mutuamente perpendiculares, que son las que restringen las dos traslaciones, y el momento reactivo, que es el que restringe la rotación. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Ahora, veamos cómo se aplica esto en una estructura y en una resolución de una estructura, que es lo que ustedes van a tener que abordar en el trabajo práctico número 2. Profe, Sí, ¿puede volver a explicar el apoyo deslizante? No lo escuché bien. discúlpame, no te escuché bien la pregunta, Joaquín. Si puede volver a explicar el apoyo deslizante. Sí, Gracias. el apoyo deslizante es todo apoyo de segunda especie que reacciona con una fuerza y con un momento. La fuerza anula la traslación según su dirección y el momento anula la rotación. ¿Está? Ahora sí, profe. Gracias. Muy bien. Ahora con el ejemplo que les dé lo van a ¿Se entender mejor. escucha? Sí, profe. Gracias. Creo que no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. A ver, un segundito, ya les comparto otra pantalla. Vean esta pantalla. ¿La ven bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Bien. Fíjense, yo lo que quiero es sujetar una estructura para garantizar el equilibrio del reposo. Entonces, como toda estructura tiene 3 grados de estructura, así de una única chapa que le llamamos, esa estructura va a tener que tener lo que llamamos 3 condiciones de vínculo, es decir, va a tener que tener un apoyo de primera especie combinado con una de segunda. El de primera va a restringir 1 grado de libertad, el de segunda especie va a restringir 2 grados. Entonces, 1 grado de libertad que restringe el de primera especie, más los 2 grados de libertad que restringe el de segunda especie, vamos a tener los 3 grados entre esos dos apoyos, los 3 grados de libertad restringidos. ¿De qué otra forma puedo restringir grados de libertad? Puedo restringir combinando 3 apoyos de primera especie. Si cada uno de primera especie restringe 1 grado de libertad, el efecto combinado de los 3 van a lograr eliminar esos 3 grados de libertad de la estructura. Entonces, esa estructura, como tiene los 3 grados de libertad totalmente anulados, totalmente restringidos, ya para cualquier condición de carga no me va a interesar más nada porque sé que va a quedar garantizado el equilibrio del reposo
con esos apoyos que le coloqué. Entonces, fijémonos lo siguiente, por ejemplo. Supongamos que yo tenga lo que llamamos chapa. A ver si podemos en la primera pantalla. Ahí está. Entonces, volvamos acá a esta pantallita. Dibujemos una estructura cualquiera de una chapa. A esta figura que estoy dibujando plana como una lámina es lo que le vamos a llamar chapa. Es una estructura plana. De 3 grados de libertad. ¿Sí? Sin apoyo. Entonces, fíjense, esa estructura plana, que si no la restrinjo en sus desplazamientos con apoyo, tiene 3 grados de libertad. Yo a esa chapa podría ponerle, para garantizar el reposo, podría colocarle acá un apoyo móvil. El apoyo móvil, ¿cuántos grados de libertad restringía? 1. 1. ¿Cuántos grados de libertad me quedaría entonces para restringirle esta chapa? Si ya le coloqué un apoyo móvil. 2. 2. Esos 2 grados de libertad que le restan, los podría restringir directamente con un apoyo de segunda especie, como en fijo, que restringe 2 grados, ¿no es cierto? Entonces, ven, entre la combinación de un apoyo fijo y un apoyo móvil, logré eliminar los 3 grados de libertad que tenía esa estructura y logré anclarla directamente a tierra sin posibilidades de desplazamiento. Garantizo de esa forma el reposo de esa estructura. ¿Cómo podría haber hecho también a esa misma chapa directamente si yo le colocase acá un empotramiento? ¿Se acuerdan el empotramiento cuántos grados de libertad restringe? Los 3. Los 3. Entonces, directamente con un empotramiento ya eliminé los 3 grados de libertad que tenía esa chapa y ya garanticé el equilibrio del reposo, que es lo que me interesa garantizar en toda estructura. ¿Comprendido cómo se combinan y cómo funcionan los apoyos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver, antes de ir. Acá donde teníamos los tipos de apoyo. Esto lo vamos a poner acá.
Bien. Estas chapas que dibujé acá, que tienen sus 3 grados de libertad restringidos a través de la combinación de cualquier tipo de apoyo siempre que entre sí sumen 3 restricciones. Puede ser una de primera especie con uno de segunda, 3 de primera especie o directamente uno de tercera especie. Vamos a lograr armar lo que se llama una estructura isostática. Una estructura isostática es aquella que tiene sus 3 grados de libertad totalmente anulados con la cantidad mínima e indispensable de apoyo, como en este caso. No sobra ni falta ninguno. Entonces, ese tipo de estructura, que es la que vamos a analizar siempre, le vamos a llamar estructura isostática. Otro tipo de estructura que podemos tener es lo que vamos a llamar una estructura hipostática. ¿Cuál va a ser la estructura hipostática? La estructura hipostática es aquella que se puede mover, es decir, aquella que no tiene restringidos sus 3 grados de libertad. Por ejemplo, si yo quito el apoyo móvil, perdón, el apoyo fijo, esta chapa se va a poder trasladar, así, y va a poder rotar alrededor de la articulación que tiene en el apoyo. Entonces, ¿ven? Tiene un solo grado de libertad restringido, que es la traslación según la dirección de la reacción de vínculo, pero se puede trasladar en esta otra dirección que señalé acá y puede rotar. ¿Ven? Se puede mover. Alta estructura le vamos a llamar hipostática. Claramente, por ejemplo, con una estructura de este tipo, ¿qué pasa si esta estructura, que ya era isostática con el empotramiento, le agrego por ejemplo, un apoyo móvil? Pregunto, ¿le habría restringido con ese apoyo móvil un 4 grado de libertad? No, porque la chapa tenía 3 grados y los 3 grados ya fueron restringidos con el empotramiento. Entonces, ese apoyo móvil está de más, sobra, no era necesario. Profe, Sí, una consulta. No me quedó claro cómo es la hipoestática. O sea, ¿qué la que tiene le un faltan grado de apoyo, libertad? la que le faltan apoyo, claro, la que puede Con que moverse. bien, con que se mueva en alguna dirección o que gire ya es hipostática. Exactamente. Gracias. Con que tenga un grado de libertad que falte restringir, ya es hipostática. Perfecto. Y no la vamos a poder calcular porque no va a estar en equilibrio, Bien, claro. porque se puede mover, ¿sí? Bien. Acuérdense, reposo es sinónimo de equilibrio. Y finalmente, esta última estructura que le vamos a llamar, como le sobra acá un apoyo, como ser el móvil, no era necesario, ¿no es cierto? Porque con el empotramiento ya estaban los 3 grados de libertad restringidos. Esta estructura le vamos a llamar hiperestática. Hiperestática, entonces, es la estructura
que tiene apoyos de más, apoyos innecesarios. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los tres tipos de estructuras? Sí, profe. Bien. Sabiendo esto, ahora sí les advierto que en general las hiperestáticas no las vamos a poder calcular por ahora. Las hipostáticas algunas veces y las isostáticas siempre. Entonces, en general, vamos a analizar el equilibrio de las chapas o de los cuerpos que están isostáticamente sustentados. Es decir, ni les sobran ni les faltan apoyo. A ver. Bien. Ahora sí vamos a ir a un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo funciona todo esto. Dos segunditos. Supongamos este ejemplo. ¿Ven la estructura que tenemos acá? ¿Todos están viendo la estructura de esta pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta vendría a ser la estructura real. Y esta sería la estructura idealizada o esquematizada, en donde en vez de representar toda esta viga, representamos su eje, que es la línea que va uniendo los centros geométricos de todas las secciones transversales de la estructura. El apoyo A es el apoyo fijo, el apoyo que está acá en B, que hay varias formas de dibujarlo, es un apoyo móvil, y sobre nuestro esquema cargamos todas las fuerzas que obran sobre la estructura. Antes de hacer ningún cálculo, como ustedes ya saben, tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que dibujamos? Todas las fuerzas que obran sobre nuestra estructura. Entonces, las fuerzas que obran son las que me informa el problema, como ser estas cargas distribuidas, este momento acá, este momento de 6 kN por metro, esta fuerza inclinada en el extremo de la estructura. Y lo que tenemos que hacer es poner en evidencia, es decir, dibujar, completar nuestro dibujo de fuerzas con lo que le llamamos las reacciones de vínculo, o sea, las reacciones de apoyo. Y colocamos, ¿se acuerdan? Una en el apoyo móvil, que siempre tiene que pasar por la articulación del apoyo móvil y ser perpendicular al plano este de asiento del apoyo móvil, y dos fuerzas perpendiculares, las más fáciles, horizontal y vertical, que son las reacciones de vínculo del apoyo fijo A. Las dos reacciones de vínculo del apoyo fijo deben pasar por esa articulación del apoyo fijo.
Tenemos tres maneras distintas de plantear las tres ecuaciones de equilibrio que necesitamos, porque ven cuántas incógnitas tenemos. Tenemos en este caso tres incógnitas: HA, B sub A y RB. Para eso tenemos que plantear tres ecuaciones que tienen que ser linealmente independientes entre sí. ¿Cuáles son esas tres ecuaciones linealmente independientes entre sí? Pueden ser, como en el esquema 1, en la llave 1, dos sumatorias de fuerzas y una de momento. O, como en el esquema 2, una sumatoria de fuerzas y dos sumatorias de momento, obviamente todas nulas para garantizar el equilibrio. Y como opción 3, tres sumatorias de momento, ya ninguna sumatoria de fuerza. Ahora, para que esos sistemas sean linealmente independientes, tenemos que cumplir con esta restricción que está anotada acá al costado. ¿La ven? Cuando yo opto por hacer, para obtener las tres ecuaciones de equilibrio, dos sumatorias de fuerzas y una de momento, los dos ejes de proyección de las fuerzas, el eje U y el eje B, no tienen que ser paralelos. ¿Ven? Acá les puse incorrecto. Si el eje U es paralelo al eje B, lo taché, eso es incorrecto. ¿Cómo tiene que ser el eje U respecto del eje B? Tiene que ser oblicuo o perpendicular, pero no puede ser paralelo. Esta restricción la tengo que cumplir siempre que yo plantee un sistema de equilibrio de dos proyecciones de fuerzas y una de momento. ¿Comprendido el esquema 1? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Vamos ahora a la segunda opción, que sería, en vez de dos sumatorias de fuerza y una de momentos, que es lo que ustedes venían planteando, ¿se acuerdan? De física, sería este esquema un poco distinto, que sería una sola sumatoria de fuerza según un eje B, que llamé, y dos sumatorias de momento respecto de un punto A y otras respecto de un punto B. Para que estas tres ecuaciones sean linealmente independientes, lo que tengo que evitar es que la línea B formada por los puntos de toma de momento, debo evitar que sea perpendicular al eje B que tomé de proyección de fuerza. ¿Ven? La línea AB no debe ser perpendicular al eje de proyección B corta. Esto se ve acá, ¿ven? Esto es incorrecto cuando el eje B es perpendicular a la línea AB y es totalmente correcto cuando la línea AB no es perpendicular al eje de proyección B corta. ¿Comprendido cuándo es válido este segundo esquema de cálculo? Sí, profe. Bien. Y finalmente, este tercer esquema de cálculo, tres sumatorias de momento iguales a 0, lo que debo evitar es que los puntos A, B y C estén alineados. ¿Ven? Acá, en incorrecto, si el punto A con el B con el C están alineados, es decir, que los tres están en una misma recta, eso es incorrecto, por eso lo taché. Lo correcto es que A, B y C no estén alineados. ¿Comprendido? ¿Se entendió cómo armo la tercera opción de cálculo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, dependiendo del problema en cuestión, yo veré si me es más conveniente plantear las tres ecuaciones de la llave 1 o las tres de la llave 2 o las tres de momentos de la llave 3. Eso dependerá del problema, del gusto particular de cada uno. Pero lo que tengo siempre es que cumplir con las restricciones. Si no, las ecuaciones no son válidas. Y cualquiera sea el sistema de equilibrio que yo use, el 1, 2 o 3, la variante 1, la variante 2 o la variante 3,
tengo que tener en cuenta que si es posible, me conviene plantear los sistemas de tal forma que siempre tenga una ecuación con una única incógnita. Entonces el despeje es inmediato. Y no me pongo a hacer un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para resolverlo por Gauss, que siempre se dificulta y es probable que uno se equivoque. Entonces, como les puse acá, si es posible, una ecuación con una incógnita a la vez. Entonces, por ejemplo, que yo planeé trabajar con el esquema 2, es decir, una sumatoria de fuerzas igual a 0 y dos sumatorias de momentos, ambas iguales a 0. Entonces, fíjense que si, no importa el orden este, ¿no? Con que sean dos de momento y una de fuerza, no importa el orden. Fíjense que si yo digo ya en mi esquema estructural, en mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Yo el diagrama de cuerpo libre que llamo DSL, diagrama de cuerpo libre. Antes de plantear ninguna ecuación, debo hacer el diagrama de cuerpo libre. Porque la ecuación casualmente la planteo a partir de lo que dibujé en el diagrama de cuerpo libre. Tienen que figurar en ese diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que obran sobre mi estructura. Entonces, fíjense, si yo tomo momentos respecto del punto A, HA y BA se anulan sus momentos porque pasan por A. Y me queda únicamente que RB, la otra incógnita, genera un momento no nulo. Entonces, planteo esa ecuación y esa única ecuación me va a quedar en función de RB. Por lo tanto, de esa ecuación, sumatoria de momentos en A igual a 0, despejo el valor de RB. Veamos cómo planteamos la ecuación. Acá puse el sistema que yo siempre uso de referencia, eje X e Y en sus sentidos habituales, como positivo, y tomo la rotación del momento en sentido antihorario como positivo. Entonces, el momento que genera RB respecto de A es antihorario, por eso positivo, y la distancia de RB al punto A son los 3 metros estos que indica el dibujito de la estructura. Entonces, RB por 3 metros es el momento de RB. Luego, la carga está distribuida, ¿ven? La carga está distribuida de 2 kN por metro. ¿Se acuerdan que tenía que reemplazarla por su resultante, siendo su resultante igual al área de esa distribución de carga? Como esta distribución de carga es rectangular, ¿cuál es el área del rectángulo? Base por altura. Entonces, la base por la altura de este rectángulo va a ser igual a la resultante. La base mide 3 metros, que es este 3 metros que está acá. Que multiplica a la altura es 2 kN por metro, que es la intensidad de esa carga distribuida. Entonces, 2 kN por metro por los 3 metros es la resultante R de esa carga distribuida rectangular. Y el momento, ¿se acuerdan? La recta de acción de la resultante de una carga distribuida pasaba por el baricentro o centroide del rectángulo, en este caso, que representa esa distribución de carga. El baricentro está a la mitad, ¿no es cierto?, de la base. Entonces, el brazo de palanca de esa resultante de la porción distribuida que apunta para abajo es la mitad de los 3 metros. Es esto que puse acá por 3 metros sobre 2. ¿Comprendido cómo calculo el momento de esta carga distribuida uniforme? El área de la figura de la distribución de carga me da las resultantes. Y después las multiplico por su brazo de palanca. La resultante siempre pasa por el baricentro de la distribución de carga. De ahí sale esta operación que hice acá.
y es negativo ese valor, porque ven, la carga distribuida rectangular genera, en este caso, una resultante que ejerce un momento especial, o sea, negativo. ¿Comprendido cómo calculé este término? ¿Hay alguna duda con eso? No, Profe, le hago una consulta. Sí, sí. En el diagrama de cuerpo libre, en vez de dibujar las cargas distribuidas, podría poner directamente la resultante. Así cuando calculo el momento, en vez de multiplicar otra vez, vendría a ser el área. En vez de poner los 2 kilonewtons sobre el metro por 3 metros, podría poner los 6 kilonewtons solamente. Exactamente, ningún problema. Yo acá, como les estoy explicando el concepto, es que les puse todo completito, ¿está? Ah, Pero perfecto. ya en la reacción práctica, mientras más ágil sea, mejor, no hay ningún problema, Ah, ¿está? bien. Gracias. Perfecto. Bien, ahora nos aparece, ve este momento que figura acá ejercido sobre la estructura en el punto B, que vale ese par 6 kilonewton por metro. Como es un momento de sentido horario, va también negativo, que es el otro término que tengo acá. ¿Comprendido eso? Sí, Sí, profe. profe. Y por último, por ahora, para terminar con las cargas distribuidas, tengo esta carga distribuida triangular. La resultante de esa carga distribuida triangular es base por altura sobre 2. Por eso son los 2 kilonewton sobre metro por 3 metros sobre 2, me da la resultante R. El baricentro de ese triángulo se encuentra en este punto, que está a 1/3 de la base respecto del punto B, o sea, 1/3 de 3 metros. Y el punto B, como está a 3 metros del punto A, le tengo que sumar esos 3 metros más. De ahí, el brazo de palanca, que está acá entre paréntesis, resulta igual a 3 metros más 3 metros sobre 3. Negativo Profe, también el momento de esa carga triangular. Sí, ¿siempre consideramos los momentos en sentido horario negativos o queda a nuestro criterio? depende de la convención de ustedes. Yo Ujú, tomo bien, sentido antihorario como positivo. bien, perfecto. No hay problema. Siempre y cuando ustedes respeten la convención que ustedes adopten, no hay ningún problema. ¿Comprendido eso? Finalmente, tenemos, ven, la fuerza esta inclinada de 5 kilonewton, que tiene dos componentes, una componente vertical y una horizontal. La horizontal, como pasa por el punto A de toma de momento, no genera momento. Entonces me concentro únicamente en la componente vertical. La componente vertical genera un momento horario, por eso el signo negativo. ¿Y cuánto vale la componente vertical? Vale los 5 kilonewton por el coseno de este ángulo θ. Y el brazo de palanca son 6 metros, porque es 3 metros más 1,5 más 1,5. Y el coseno de θ, por cómo está dado acá la inclinación de la fuerza, el coseno de θ es cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, que vale 3, lo ven acá, por eso puse 3, y dividido la hipotenusa, que vale 5, que es el triangulito este que me da acá la inclinación como dato. Entonces el coseno de θ vale 3 quintos. Y todo esto igual a 0, porque ya no hay ninguna fuerza ni ninguna cupla que no haya yo considerado en mi cálculo. ¿Comprendido hasta ahí el planteo de esa ecuación? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ven, obtuve una ecuación con una sola incógnita que era RB. Por lo tanto, de ahí despejo RB y calculo su valor. ¿Me comprenden la idea? No es conveniente plantear, por ejemplo,
sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Por qué? Porque en esa ecuación sumatoria de fuerzas en I tengo dos incógnitas, BA y RB. Por lo tanto, no puedo despejar ninguna y ya me estoy complicando la vida. ¿Se entiende la filosofía del cálculo? Sí, profe. Bien. Ahora, yo podría hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que es esta segunda ecuación. Y ven, en la sumatoria de fuerzas en X interviene una única incógnita que es HA. El momento este de 6 kN por metro, el momento concentrado en B, no influye en la sumatoria de fuerzas porque es una cupla, un momento. Y una cupla tiene resultante de fuerza 0, es puro momento. Entonces únicamente intervienen las fuerzas o las componentes de las fuerzas resultantes de las cargas distribuidas, que las multiplicaré por seno o coseno, como en este caso hice con la fuerza esta inclinada de 5 kN, que la componente horizontal vale 5 kN por seno de θ. Entonces, la ecuación quedaría HA más 5 kN por seno de θ igual a 0, luego HA, el despeje es inmediato. ¿Se entiende hasta ahí? Y como elegí hacer el planteo 2, es decir, una sumatoria de fuerzas y dos de momentos, ya hice una de momentos y otra de fuerza. La tercera ecuación que escojo tiene que ser sumatoria de momentos. Y tomo sumatoria de momentos respecto al punto B igual a 0, y antes de plantearla me fijo, ¿cuál es la restricción acá? Que la línea formada por los puntos A y B no tiene que ser perpendicular al eje de proyección. La línea formada por A y B es una línea horizontal y el eje de proyección es el X, que es también horizontal. Por lo tanto, no hay perpendicularidad entre ambos y no hay problema, está bien este planteo. ¿Se entiende cómo tengo que analizar la restricción? Sí, profe. Entonces, tomo sumatoria de momentos respecto de B igual a 0 y fíjense, como por B pasa RB y HA, me queda únicamente en esa ecuación la incógnita BA, que por eso directamente puse, como el planteo es análogo a la primera ecuación, directamente de la sumatoria de momentos en B igual a 0, despejo el valor de BA. Recuadro los tres resultados y ya resolví mi problema, que era el cálculo analítico de las tres reacciones de vínculo. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda con esto? ¿Puedes repetir el tema de los del último planteo con el tema de la analizar la perpendicularidad? Sí, fíjate, el esquema 2, si yo tomo dos sumatorias de momento y una de fuerzas para el equilibrio, me prohíbe que la línea formada por los puntos de toma de momento, es decir, los puntos A y B, me prohíbe que esa línea AB sea perpendicular al eje de proyección. Entonces, yo acá, como ya tomé sumatoria de momentos en A y sumatoria de fuerzas en X, digo, bueno, voy a plantear sumatoria de momentos en B igual a 0, pero antes de armar la ecuación me tengo que fijar si estoy cumpliendo con la condición que la línea AB no sea perpendicular al eje X. La línea AB no es perpendicular al eje X. Por lo tanto, es lícito el planteo de esta última ecuación, sumatoria de momentos en B igual a 0. Hubiera sido prohibido tomar sumatoria de momentos en A, sumatoria de momentos en B y sumatoria de fuerzas verticales, porque ahí sí estaría incumpliendo. El eje AB horizontal sería perpendicular al eje Y de proyección. Eso está prohibido, cosa que no ocurre acá. ¿Se dan cuenta? ¿Comprendido el análisis? Sí, profe, gracias. Sí, profe.
Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? No, profe. Bien. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, esta estructura que está acá. ¿Ven? Esta es otra forma de dibujar en A el apoyo deslizante. Que yo, de la estructura real, hago su esquema y el diagrama de cuerpo libre sobre ese esquema estructural. ¿Lo ven? En vez del apoyo A, que equivale a un deslizante, dibujé directamente la representación esquemática del deslizante. Y el apoyo B, que es un apoyo móvil, dibujé su forma esquemática. Y trazo el diagrama de cuerpo libre, que sería las dos reacciones en el apoyo deslizante A y la única reacción en el apoyo móvil B. ¿Se entiende ese esquema? Para que vean cómo se trabaja con otro apoyo de segunda especie que no sea el fijo, como en este caso el deslizante. Entonces, acá, fíjense, yo puedo decir, de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, despejo HA. Sería una ecuación con una incógnita, HA. Después puedo decir, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y como el eje X no es paralelo al Y, estoy cumpliendo con la restricción, ¿no es cierto?, cuando uso dos ejes de proyección. Entonces, plantear sumatoria de fuerzas según Y es totalmente válido. Entonces, sumatoria de fuerzas según Y igual a 0, y de ese cálculo yo podría despejar RB. Y finalmente, de sumatoria de momentos respecto de B igual a 0, ¿por qué tomo en B? Porque en B, por B, pasa tanto RB como HA. Por lo tanto, de esta ecuación sumatoria de momentos en B igual a 0, puedo directamente despejar el valor del momento reactivo del apoyo deslizante, que es MA. ¿Comprendido? Y ahí resolví el problema. Una vez que uno conceptualmente tiene escogida cuáles son las ecuaciones que más rápidamente me conducen a la solución, ya después es simplemente el planteo numérico de cada una de esas ecuaciones. ¿Se entiende el esquemita? ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. Bien. Esto sería lo que ustedes necesitan saber conceptualmente para resolver las estructuras que están constituidas por una única chapa como estas que vimos hasta acá. Lo que vamos a ver ahora, y con este tema terminaríamos la clase de hoy, es lo que se llaman cadenas cinemáticas. ¿Qué son las cadenas cinemáticas? Las estructuras formadas por más de una chapa unidas entre sí. Por ejemplo, una estructura formada por dos chapas. Analicemos. Supongamos que yo haga el dibujo de una chapa isostática, por ejemplo, colocándole un apoyo fijo y un apoyo móvil. Con el apoyo fijo y con el apoyo móvil, esta chapa, que le llamemos chapa 1,
quedó completamente fijada a tierra. Le eliminé los 3 grados de libertad. Ahora fíjense, ¿qué pasa si yo agrego una segunda chapa, chapa 2, que la 1, ¿se acuerdan? A través de una articulación, ¿se acuerdan? Una articulación unía una chapa con otra, unía una parte de la estructura con otra. Fíjense, ¿qué es lo que va a poder hacer la chapa 2? La chapa 2 lo que va a hacer es girar alrededor de la chapa 1. ¿Lo ven, no? Puede girar alrededor de la articulación A. Sí, profe. Entonces, si mi estructura está formada por la chapa 1 y la chapa 2, todavía hay un grado de libertad ahí de la chapa 2 que me falta restringir. Por lo tanto, fíjense, ¿qué significa? Si la chapa 2, si la dibujo acá la chapa 2, y no la 1 con la chapa 1, ¿cuántos grados de libertad tiene ahí? Y no tiene ningún apoyo. ¿Cuántos grados tiene? 3. 3, exacto. Ahora, cuando la uní con la chapa 1 a través de la articulación A, ¿cuántos grados de libertad le quedan? 1. 2. 1. 1. ¿Se acuerdan? La rotación nada más alrededor de la articulación A, porque está fijada a la chapa 1 que ya tenía sus 3 grados de libertad restringidos. Entonces, ¿qué significa? ¿Ven? Antes de que yo la una a la chapa 1, tenía 3 grados de libertad la chapa 2. Cuando la uno con esta articulación, le eliminé 2 grados de libertad. Entonces, las articulaciones, ¿cuántos grados de libertad restringen? 2. 2, exacto. Entonces, las articulaciones de unión restringen 2 grados de libertad. Entonces, fíjense, la chapa 2 tenía 3 grados. Al unirla a la chapa 1 a través de la articulación A, le restringí 2 grados. ¿Cuántos grados de libertad me quedan para restringirle a la chapa 2? 1. Uno solo. Por lo tanto, le tendré que poner a la chapa 2 un apoyo de primera, de segunda o de tercera especie. De primera especie. Claro, porque le queda un solo grado por restringir. Perfecto. ¿Cuál es el apoyo de primera especie que conozco? El El fijo. apoyo móvil. Perdón, el apoyo móvil. Entonces, por Sí, ejemplo, acá, en este punto, yo le coloco un apoyo móvil inclinadito para variar un poco. ¿Ven? Entonces, para quitar, para hacer que una combinación o cadena cinemática, como se llama, cadena, porque se parece a una cadena de eslabones, ¿sí? La chapa 1 y la chapa 2 son como eslabones, unidos por la articulación A. Si yo tengo una cadena de una chapa, ¿cuántos vínculos necesito de apoyo? ¿Cuántas condiciones de apoyo necesito? Una chapa necesita 3 porque tiene 3 grados de libertad. 2 chapas para fijarla completamente a tierra y convertirla en isostática. ¿Cuántas condiciones de apoyo necesita? 3 también. Cuenten. Reitero, una chapa necesitaba 3 condiciones de apoyo.
Dos chapas, como ser las que dibujé acá, unidas entre sí, ¿cuántas condiciones de apoyo necesitaron para restringir todos los grados de libertad? 4. 4. 4. Exactamente, ¿ven? Que son los 4 apoyos que dibujé ahí. Y Entonces, ¿cuál sería la reglita? Si una chapa necesita 3 condiciones, dos chapas, una cadena, ¿sí? Una estructura de 2 chapas necesita 4 condiciones. ¿Cuál sería la reglita? Estructura de una chapa, 3 condiciones de apoyo. Estructura de 2 chapas, 4 condiciones. 3n menos 2. Supongamos que yo le llame n a la cantidad de chapas. La cantidad de apoyos, de vínculos de apoyo que debo poner, si n es la cantidad de chapas, fíjense, para una chapa 3, para 2 chapas 4. La reglita sería n más 2. exacto. Entonces, si yo tuviera una estructura de 3 chapas, ¿cuántas condiciones de apoyo necesitaría? 5. 5. Y si fueran 1000 chapas, 1002. exactamente. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, cuando disculpe, la articulación entonces hace de otro apoyo, hace las veces de un apoyo. es como si fuera un apoyo para la chapa 2, ¿sí? Bien. Exactamente. Profe, entonces Sí. siempre que una chapa va a haber una articulación sí o sí. Cuando tenga unión de chapas, sí, porque las puedo unir a través de esa unión de chapas. Bien. La única forma que yo tengo de unir chapa con chapa es a través de una articulación. ¿Está? Por eso es lo que les dije en un comienzo, las articulaciones unen una parte de la estructura con otra, una chapa con una chapa. O por ahí, como en el apoyo fijo y móvil, una chapa con un apoyo. Pero para anclar la estructura a tierra, necesito colocarle apoyos, cualquiera de los que vimos de primera, segunda y tercera especie. ¿Se entendió el tema? Sí, profe. Sí, profe. Ahora supongamos que quiero hacer el cálculo analítico, se los planteo acá genérico, ya en la práctica lo van a ver. En ejercicios concretos. Porque estas clases, ven, son densas porque son de muchos conceptos, pero que son imprescindibles para que ustedes puedan resolver los ejercicios. Supongamos que este sería mi diagrama de cuerpo libre de mi cadena estructural formada por 2 chapas. ¿Cuántas incógnitas tendría mi problema? ¿Quién me dice cuántas incógnitas? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí. Si tengo acá mi estructura, que es la que acabamos de armar, una estructura de 2 chapas, ¿cuántas incógnitas tiene mi problema? Las incógnitas eran las reacciones de vínculo, ¿se acuerdan? ¿Cuántas reacciones de 4. vínculo tendría acá? 4, exacto, 4. exacto. Entonces hago mi diagrama de cuerpo libre.
Esta será B sub B. ¿Se acuerdan? Antes de plantear ninguna ecuación, diagrama de cuerpo libre. Bien, la ven, ¿no? A las 4 incógnitas. Entonces, ¿cuántas ecuaciones yo tendría que armar? 4. 4. Perfecto. Las tres ecuaciones, las que ustedes ya conocen, que le vamos a llamar ecuaciones globales, es decir, cualquiera, las de la llave 1, las de la llave 2 o las de la llave 3, ¿sí? Cualquiera de esas tres posibilidades. ¿Eso se entiende bien? Sí, Sí, profe. Bien. Esas ecuaciones se llaman entonces globales. ¿Por qué? Porque incluyen a toda la estructura en su planteo, ¿sí? Las ecuaciones globales, entonces, son tres y no hay más. Entonces, como tengo que tener cuatro ecuaciones, tengo que encontrar una cuarta ecuación. Esa cuarta ecuación le vamos a llamar ecuación parcial. ¿Por qué ecuación parcial? Porque no va a incluir la totalidad de la estructura, sino tan solo una parte de eso. Y esa ecuación parcial, una, que es la ecuación restante, porque en este caso tengo n más 2, cuatro ecuaciones que encontrar, ¿no es cierto? Las tres globales y una particular o parcial más. Esa ecuación parcial es, y fíjense, si yo partiese la estructura en dos por la articulación A, yo tendría esta porción que le voy a llamar porción I, que sería la chapa 1, ¿no es cierto? Con todas las fuerzas que actúan sobre ella. Y esta otra porción, que es la chapa 2, le voy a llamar subestructura D. Entonces, la ecuación que debo plantear es sumatoria de momento respecto de la articulación A igual a 0, pero no para toda la estructura, sino únicamente para la parte I o la parte D. ¿Se entiende lo que digo? Acá, ¿qué parte convendría tomar para hacer esa sumatoria de momentos respecto de A? ¿La parte I o la parte D? ¿Qué opinan ustedes? La parte D. Claro, ¿por qué? Porque fíjense que si yo tomo momentos respecto de la articulación, esta ecuación parcial es siempre respecto de la articulación de unión, ¿sí? La que une la chapa 1 con la chapa 2. Si yo tomo sumatoria de momentos para la subestructura D respecto de A igual a 0, ¿cuántas fuerzas intervienen en esa sumatoria de momentos?
Intervienen dos Dos. nada más. R2, o sea, la resultante de las fuerzas que están sobre la chapa 2, y RD. Entonces yo ahí tendría una ecuación con una única incógnita. Por lo tanto, de acá, ¿qué despejaría? RD, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Y después podría tomar sumatoria de momentos respecto del punto B, ya como ecuación global, ¿sí? Por ejemplo, sumatoria de momentos respecto de B igual a 0. ¿Y eso qué me permitiría calcular? Como ya tengo RD, y ahí podría calcular directamente RC, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Siguiendo la misma filosofía que les dije recién. Otra ecuación, ¿cuál sería? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y de ahí, ¿qué incógnita puedo despejar de esa ecuación? HB. Y finalmente, la tercera global, que sería nuestra cuarta ecuación, sumatoria de fuerzas según I igual a 0. Y como ya tengo todas las otras, de ahí despejo B sub B. Comprendido el esquema, cuando tenga una estructura de más de una chapa, ¿quedó alguna duda? Ninguna, profe. Bien. ¿Alguna pregunta entonces sobre lo que vimos hoy? Profe, ¿cómo podemos como darnos cuenta de cuál ecuación global se ocupa en cada caso? Por experiencia, o sea, practicando, practicando, practicando para ver cuáles de los tres sistemas de tres ecuaciones, el de dos de fuerza y una de momento, una de fuerza, dos de momento, las tres de momento, conviene plantear. Eso es simplemente la experiencia que da el hecho de resolver estructuras, ¿sí? No hay más secreto que ese. Bueno, gracias, profe. El razonamiento, Marcela, sería tratar de ver qué ecuación puedo plantear, no importa el orden, puedo plantear primero la ecuación parcial y después las tres globales como hicimos recién, y de las tres globales, las que más me convenga, siempre con la idea de que tengo que ver si es posible encontrar una ecuación que tenga una única incógnita para que el despeje sea inmediato. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Seguro, Marcela? ¿Comprendido? Sí, sí. Bien. Pero como les digo, el secreto de esto, que no hay secreto, es práctica, práctica, práctica. Resolver, resolver, resolver. Bien. ¿Qué otra pregunta habría? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿puedo tener más de una ecuación parcial? Sí, si tengo una cadena de tres chapas. Si tuviese una cadena de tres chapas, Emilia, tendría 5 condiciones de apoyo, ¿no es cierto? N más 2. Tres Sí. chapas más 2, 5.
Por lo tanto, como la cantidad de incógnitas es igual a la cantidad de reacciones de vínculo, si necesito 5 condiciones de vínculo, necesito 5 incógnitas. ¿Cuáles Claro, van a ser? ¿Cuáles van a ser esas 5 ecuaciones? Las 3 globales siempre. Y ahí ya necesitaría 2 parciales. Una en una articulación, la otra en la otra. Por ejemplo, te hago el dibujito. bueno, Supongamos que a esta estructura yo le añada una tercera chapa. Esta articulación le llamemos E. Y esta chapa, de la misma forma que antes, tiene un grado de libertad que es girar alrededor de la articulación E. Entonces, yo que haría, le pondría acá por ejemplo, un apoyo móvil, ¿sí? Que sí, generaría una quinta incógnita si este es el apoyo G. Esta sería RG. Bien. Acá, la otra ecuación sería, necesitaría una quinta, ¿no es cierto? claro. Entonces, yo acá, cuando tome, Profe, ahí ya tendríamos que sacarle el apoyo que pusimos en el punto D. no, ese queda porque es el que sostiene la chapa 2. Este es un quinto apoyo que tengo que colocar el G, ¿sí? Lo anterior queda tal como estaba, no lo modifico. ¿Se entiende eso? No sé quién me preguntó. Eh, yo, profe, yo Sí, preguntaba porque tendría que tener cinco, cinco apoyos entonces. claro, Y antes acá tenía no apoyos en cuanto tales, ¿no? Sino condiciones de apoyo. El fijo tiene condiciones. 2 condiciones, ¿sí? Fíjate, si antes tenía 4 para 2 chapas, ahora tengo que agregar una más para 3 chapas, que sería otro apoyo móvil en la chapa que agregué. Pero no tengo que Claro. tocar ninguno de los otros apoyos que ya tenía. Mm, ¿Se entiende? claro, yo ahí cuento apoyo más las dos articulaciones, ¿no serían 6? No, las articulaciones intermedias no las tenés que contar como apoyo. Ah, bien, Son los apoyos, los dibujitos de los apoyos, ¿está? bien, profe. Las articulaciones son dispositivos de unión. Tengo que contar las condiciones de apoyo. ¿Comprendido, Adriana? Sí, profe. Bien. Profe, o sea que
La fórmula n+2 es para las condiciones de apoyo, no para los apoyos, digamos. No, es que casualmente es para los apoyos. Por eso se llaman condiciones de apoyo. ¿Sí? ¿Lo ves, Pedro, o no? Pero ¿por qué cuando tenía dos chapas contaba a la articulación como un apoyo y cuando tenemos tres no? No, no la conté como apoyo. Eso para explicarles durante el razonamiento, para llegar a la conclusión que la cantidad de apoyos finales es igual a n+2. Fíjate, en la cadena de dos chapas tengo un apoyo fijo, dos condiciones, y dos apoyos móviles, una condición en cada uno, tengo las 4. En la cadena de tres chapas tengo un apoyo fijo, dos condiciones, más 3 apoyos móviles, otras 3, tengo las 5. Está en el conteo final, me fijo en los apoyos nada más, no en las articulaciones intermedias. Yo la usé recién como un recurso para que ustedes vean por qué hacía falta introducir un apoyo móvil más en la segunda chapa. Ah, claro. Pero en el Ahí, conteo final no van, ¿está? claro, ahí entendí. Gracias. Van únicamente el conteo de los apoyos de primera, segunda y tercera especie. Claro, gracias. Que es ahí en donde tengo las incógnitas, ¿sí? Que son las fuerzas reactivas. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, sigamos. ¿Quién me había hecho la pregunta de las 3 chapas? Yo, profe. Bien, sigamos, Emilia, entonces. Entonces, yo acá, ¿qué es lo que tendría que tener? Tendría que tener tres ecuaciones globales, que son las que ustedes ya conocen. ¿Más cuántas ecuaciones parciales? 2, ¿no es cierto? Sí, profe. Y siempre es una ecuación parcial por articulación. Ah, bien, claro, justo coincide ahí el número Exacto. con las articulaciones, sí. Entonces, podría ser estas dos ecuaciones parciales. Si me paro en la articulación E, tengo que pararme una vez en E y una vez en A. Si me paro en la articulación E, sería sumatoria de momentos respecto de D. Y ven, si yo divido por D, tengo de un lado la chapa 1 y 2, y del otro lado la chapa 3. ¿De qué lado me conviene tomar momentos? ¿Del lado que está la chapa 1 y 2 o del lado que está la chapa 3? Profe, ahí no sería sumatoria de momentos de Sí, perdón, me confundí con la de esta, la voy a llevar más arriba, la D era del apoyo, ¿no es cierto? Sí, Sí. Este es D, ¿no? claro. Bien. Es sumatoria de momentos respecto de E. Igual a 0. ¿Y me conviene de qué lado? ¿Del lado que está la chapa 1 y 2 o del lado que está la chapa 3? No del lado que está la chapa 3 porque hay una sola incógnita. Claro, entonces tomo la sumatoria de momentos respecto de igual a 0 únicamente para las fuerzas que están en la chapa 3. ¿Está? Sí, profe. Y la segunda ecuación me convendría. Ahora ya terminé con la articulación E, una ecuación por articulación.
Ahora me voy a la articulación A. Sumatoria de momentos en la articulación A igual a 0. Bueno, acá tendría la resultante de la fuerza sobre la chapa 3, ¿no? En forma genérica. Ujú. Ahora, cuando me voy en A, ¿qué me conviene tomar? Ahí tengo que volver a como a subdividir la estructura en izquierda y derecha. Exactamente. Y fíjate, te queda de un lado únicamente la chapa 1 y del Claro. otro lado la 2 y la 3. Si de la primera ecuación yo despejé RG, ahora de la segunda ecuación global, perdón, de la segunda ecuación parcial, la que tengo que hacer en la articulación A, me convendría tomar para el lado de la chapa 1 o para el otro lado, es decir, lo que está en la chapa 2 y 3. ¿Qué opinas? En la 2 y 3, Claro, ¿por qué? porque ya tengo R sub G, entonces la única incógnita que me quedaría sería RD. Exactamente. Entonces, ve, pongo, para que se entienda conceptualmente, ¿no? En la segunda sumatoria de momentos, en la articulación restante A, lo tomo del lado de la chapa 2 y 3, porque entonces de ahí puedo calcular RD. Y las ecuaciones globales pueden ser las mismas que tomé antes, en este caso, ¿no? Claro. Pero ven cómo funciona una ecuación parcial por cada articulación. ¿Qué articulaciones? Las que unen chapa con chapa, ¿no? No las articulaciones que unen la chapa con el apoyo, sino las de chapa con chapa, como la A y la E. Sí, profe, muchas gracias. Se entendió perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profe. Profe, me quedó, yo no pude venir a la clase anterior y quería hacerle una pregunta, pero de Sí. esto sí tengo todo claro. Bien. ¿Le puedo preguntar? Sí. Cuando uno define la fuerza como el cambio del momento, la derivada del momento, ahí se podría cambiar, como siempre hacemos, la velocidad y mantener la masa constante, y nos quedaría masa por aceleración. Pero ¿cómo se interpreta en el caso de que lo que cambie sea la masa y se mantenga la velocidad constante? ¿O no, o eso nunca tenemos un caso así? A ver, no te entiendo de qué me estás hablando, de qué principio, de qué... Sobre la ley de Newton, fuerza igual a derivada del momentum. Sí. Bien. Ah, me estás hablando de la segunda ley de Newton. Sí, de la segunda. Sí. A ver, repetime, ahora ya estoy en tema. Decime. Perfecto. Como la fuerza se define como la derivada del momento, y el momento es un producto entre la masa y la velocidad, ¿Sí? ahí podría cambiar o la masa o la velocidad. O Por lo las dos. general, O o las las dos. dos, claro. Yo lo que quería interpretar era en qué caso se da que lo que cambie sea la masa y se mantenga la velocidad constante. Si es Y que por ocurre. ejemplo, en el caso de un auto, suponte que vos vas de acá a, supongamos, Cerrillo, ¿sí? Uh-huh. Vos llenas el tanque y vas por la ruta a velocidad constante. Suponete 100 kilómetros por hora en línea recta, ¿no? Ahí la velocidad no te cambia, pero la masa de tu vehículo va disminuyendo porque va consumiendo combustible. Entonces, la derivada de la masa respecto del tiempo ya no es cero. En cambio, si es cero, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Bien, perfecto, gracias. ¿Te das cuenta? Sí, sí.
ese Los cambio cohetes de también podría ser, masa ¿no? en el tiempo multiplicada por la velocidad es lo que te va a dar la fuerza que está haciendo el motor sobre tu vehículo. Bien, gracias, profe, me quedó claro. ¿Comprendido, Rubén? Sí, sí. Bien. O sea, en casi todos los casos, si uno los analiza bien, la masa varía. Si vos vas en bicicleta, estás haciendo ejercicio, vas perdiendo masa a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Por consumo de energía, por la sudoración propia del ejercicio. ¿Te das cuenta? Que en general, Sí, sí. aunque uno supone la masa constante, en general la masa cambia. Claro. Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro entonces el tema de hoy? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien. Como la clase fue densa y logramos terminar los temas que había que tratar, si no hay más preguntas, acá finalizamos la clase de hoy y en la clase del lunes que viene ya entramos a un nuevo tema que se llama reticulado. ¿Son con asistencia estas clases teóricas? No, yo no tomo asistencia porque, aparte, es difícil porque muchas veces ustedes mismos quieren concurrir, pero tienen algún problema de conectividad que también me puede pasar a mí. Entonces, en medio de la virtualidad, si bien uno formalmente pone la exigencia de la asistencia, pero yo en las clases teóricas en general no tomo la asistencia porque sé que muchos quieren conectarse y por ahí no pueden por algún problema de conectividad, entonces no es lo mismo que la presencialidad. Bien, claro. Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta final, terminamos la clase acá y nos vemos el día lunes que viene, en la próxima clase de teoría. ¿Las pizarras las subí a la plataforma, no, profe? Sí, ahora mismo subo las pantallitas. Ok, gracias. Vayan estudiando todo esto que está en los apuntes que les elaboré, ¿sí? Que están subidos ahí en la carpetita de material didáctico de teoría. Bien, profe. Muy bien. Nos vemos entonces el lunes próximo. Hasta el lunes, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Chao, gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, chao.